Hoy vamos a hablar de la importancia de la Junta de Delegados del 12 de noviembre de 1821. Esta junta, para mí, siempre la nombro como la Junta de Delegados de los Pueblos y explico por qué. Cuando fui alumna del curso de Historia de Costa Rica, eh, del historiador don Rafael Obregón Loría. Siempre se hablaba de la primera y la segunda junta de delegados, incluso a veces habían otros nombres, junta provisional, etcétera. Y como estudiantes, pues se hacía un poco más confuso, digamos, leyendo los libros de la independencia de don Ricardo Fernández Guardia o el Pacto de Concordia de don Hernán G. Peralta. Precisamente con motivo del sesquicentenario de la independencia, el historiador don Rafael Obregón Loría publicó de su colección de nuestra historia patria, que son varios libros, publicó el libro Los primeros días de independencia. Y en ese trabajo, don Rafael Obregón hace la diferencia entre la Junta de Delegados de los ayuntamientos y la Junta de Delegados de los pueblos, de acuerdo a, la, a las credenciales que llevaban los legados en una y en otra junta. A mí me gustó mucho esa diferencia y como profesora por 30 años del curso de Historia de Costa Rica, siempre utilicé los dos nombres porque me parecía que para los alumnos era mucho más claro diferenciar. Puntual ha sido la colaboración y la presentación que nos acaba de dar Matilde Amalia. Y sí quiero empezar con dos cosas que tendrían que ver con algo de justicia histórica. En realidad, como esto es un conversatorio, entonces yo voy a seguir hablando de lo que ya habló Matilde Amalia. Primero que nada, el reconocimiento que se le debe hacer a Pablo de Alvarado, invisibilizado exactamente los últimos 200 años. Están los trabajos de doña Ligia Cavallini, están el trabajo que hizo también de Ricardo Fernández Guardia, etcétera, etcétera. El segundo trabajo que hace Ligia Cavallini y algunas cositas por ahí, ¿verdad? Pero básicamente lo que yo tengo que decir es que en los últimos 200 años de historiografía costarricense ha sido totalmente invisibilizada la figura de Pablo de Alvarado y Bonilla. Lo otro, del mismo modo, también tenemos que reivindicar de algún modo, ¿verdad? Otras figuras históricas que también han desaparecido y que han desaparecido con la corriente de la historia y que simplemente al no rescatarlos, pues justamente nosotros estamos contribuyendo a la desaparición, digamos, de partes importantes de procesos históricos que ahora también tenemos que reivindicar. Puntual ha sido Matilde Amalia con respecto a la importancia de esta Junta de Delegados del 12 de noviembre de 1821. Fundamental ha sido la división que haces entre las juntas delegados que provienen de los ayuntamientos y la Junta de Delegados es elegida democráticamente como lo acabas de apuntar. Esa diferencia es muy importante, diferencias que se la tenemos que atribuir a don Rafael Obregón Loría, de cuyas lecciones maravillosas también me acuerdo perfectamente. Las otras precisiones con las cuales yo tendría que también hacer eco es posiblemente con las cuestiones precisas de las fechas. Esto es fundamental cuando nosotros queremos comparar el proceso histórico que padece la provincia de Costa Rica con el resto de Centroamérica. Y lo primero que salta a la vista es que esta junta de delegados convocando a los legados de los pueblos es solamente 14 días en que se ha firmado el acta de la independencia en Cartago. Pero no solo esos 14 días, sino que es exactamente, y para eso se le convoca justamente, ¿verdad? Se le convoca para la escritura o la forma escritural del Pacto de Concordia, como muy bien lo acaba de hacer notar y de puntualizar Matilde Amalia, ¿verdad? Hoy vamos, o hemos tratado, y lo han hecho muy bien Matilde y Arnaldo, el punto que nos convocaba de la Junta de Delegados, que era lo que consideramos el primer gobierno de Costa Rica. Yo quisiera señalar algunos datos
alrededor de este proceso que conduce a la Junta, el significado de la Junta y algunos otros datos adicionales. Primero, señalar que en el caso de Costa Rica respecto al resto de las provincias de Centroamérica, dentro de la Capitanía General o dentro del Reino de Guatemala o dentro de las diputaciones, como finalmente también existió esa región, éramos una zona que se manejaba con bastante independencia y autonomía. Incluso así está relatado por una carta del gobernador de León de Nicaragua, que era González Saravia, a el propio Juan Manuel de Cañas, que era la autoridad política superior de Costa Rica, el último gobernador colonial. Y eso fue en vísperas de la independencia, en que ya le decía que esta era una región bastante independiente. Eso fue el 2 de junio de ese año. El 15 de septiembre, cuando se declara independiente Guatemala, ahí está jugando un papel importante Pablo Alvarado, el ciudadano Pablo, nuestro costarricense, nuestro prócer emérito, ¿verdad? De la declaración del grito de la libertad de América, como él lo llamó, en 15 de septiembre, coincidentemente también, pero de 1808, por el que estuvo preso y fue reprimido y perseguido. Inspirado Pablo probablemente por sus maestros, los médicos de la Escuela de Medicina de Guatemala, entre ellos don Pedro Molina, uno de los grandes próceres de toda la región de Guatemala especialmente, y uno de los más combativos activistas de la independencia en Guatemala.